Creo que nuestros corazones están listos y preparados para escuchar de su palabra. Pero antes los invito a que inclinemos nuestros rostros y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Oh Padre Celestial, gracias Señor te damos por el tesoro de tu palabra. Nuestra petición, Señor, en esta mañana es que tú en tu misericordia y por tu Espíritu que mora en nosotros, que estas cosas que tú nos quieres enseñar, las recibamos, Señor, y las retengamos en nuestro corazón. Danos oídos atentos, Señor, un corazón receptivo y una voluntad deseosa con toda sinceridad de aplicar la palabra que recibamos. Oh Señor, transfórmanos por medio de ella. No nos dejes salir de aquí en esta mañana tal como entramos, Señor. Que salgamos con mayor conocimiento, que salgamos edificados en nuestro interior, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Imaginémonos, mis hermanos, que vamos por la calle y alguien se acerca y nos entrega un billete de 100,000 pesos. Tú lo recibes y surge la duda, ¿no? ¿Será que este billete es verdadero? ¿O será que es falso? Es tal vez algo publicitario. Y tal vez vamos al computador y miramos allí en internet las características del billete, a ver si coinciden con el billete que recibí allí en la calle. Miramos las señales y dudamos todavía, ¿será que este billete es verdadero o será que es falso? Entonces vamos al banco y allí hacen una prueba exhaustiva y nos dicen, el billete es verdadero, el billete es bueno. ¿Qué haces tú entonces con ese billete? Dice, bueno, como me lo regalaron, entonces yo me limpio el sudor y lo boto. O digo, busco un lugar para retenerlo, porque tiene un valor. ¿Qué harías tú? Pues, yo haría lo segundo, ¿verdad? Buscaríamos algún lugar donde retener ese billete porque tiene un valor y yo sé que más adelante lo voy a necesitar y lo voy a usar. Si nos hubieran dicho, ese billete es falso, tiene buenas características, pero es falso, ¿tú qué haces? Tú lo tomas, lo rompes y lo desechas, lo botas. Al determinar que no es genuino, te das cuenta de que ya no necesitas retenerlo. ¿Cómo vas a cargar con un billete falso? Ya no necesito retenerlo. Así como los billetes falsos, como hay billetes falsos, también existen mensajes falsos. Predicadores que tratan de traer algunas novedades y toman porciones de la Biblia, las sacan de contexto y las emiten creando confusión y engaño para las personas que escuchan. Así es que, mis hermanos, toda enseñanza hay que ponerla a prueba para saber si realmente lo que estoy escuchando es algo que tiene que ver con la palabra de Dios, si es la verdad de Dios. Si escuchamos algo
que contradice la Biblia, debemos hacer lo mismo que el billete falso, desecharlo, botarlo. Ahora bien, vamos a ver entonces con esta introducción 4 puntos vamos a ver hoy en el mensaje que se ha titulado Evaluando lo que oímos. Evaluando lo que oímos. Nuestra idea principal, como todos los mensajes, tenemos esta idea principal en el día de hoy, dice, debemos evaluar lo que oímos y retener lo bueno y genuino y veraz. Nuestra base bíblica del mensaje, pues ya son 2 versículos muy conocidos, que lo encontramos allí en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer los 2 versículos 21 y 22. Dice así, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Cuando nos dice aquí, antes bien, examínenlo todo. Esto es un mandato que nos están dando. Examínenlo todo. Y aquí vamos a ver 2 tipos de implicación. Hay una implicación doctrinal y una implicación práctica. Dentro de la implicación doctrinal, podemos ver primero que este mandato da por sentado o da por hecho de que hay una verdad objetiva y absoluta, ¿verdad? Hay una verdad objetiva y absoluta. O si no, ¿de qué otra forma podemos mirar cuidadosamente lo que oímos o lo que leemos si no tenemos un marco de referencia, si no tenemos una regla para medir lo que queremos medir o para examinar lo que debemos examinar? Entonces, la primera implicación doctrinal es esa. Hay una verdad absoluta. Segundo, hay existe allí una relación directa entre lo que nosotros creemos y recibimos como la verdad de Dios y nuestra vida y el destino eterno que tenemos, el estilo de vida que debemos tener. De eso hablábamos hace 8 días en el mensaje. Un nuevo estilo de vida donde el Señor sea exaltado. Y en tercer lugar, este mandato nos confirma la libertad de conciencia que el Señor nos ha dado. Aquí el apóstol Pablo no nos está diciendo, bueno, siéntese ahí al frente y reciba la palabra y acéptela porque la dijo el pastor. No nos está diciendo de esa forma. Nos da una libertad de conciencia y nos dice, examínenlo todo perfectamente, cuidadosamente y retengan lo bueno. Nos manda examinarlo todo para asegurarnos de que realmente lo que escuchamos ciertamente sea la palabra de Dios. Ahora, las implicaciones prácticas básicamente es que todo creyente, todos nosotros, mis hermanos, debemos procurar conocer de teología. ¿Cómo vamos a poder examinarlo todo si no se conoce a fondo la palabra de Dios? ¿Sobre qué nos vamos a basar para retener lo bueno si no lo conocemos? De ahí, mis hermanos, la importancia de estudiar la palabra, la importancia de esta reunión. No es por cumplir algo el domingo, sino porque queremos conocer más de la palabra, conocer más del Señor, para poder vivir de acuerdo a sus ordenanzas y vivir de acuerdo a lo que Él quiere de nosotros y poder
en cualquier momento examinarlo todo cuidadosamente, porque ya tenemos una base sólida de comparación. Y en segundo lugar, una implicación práctica es que no podemos escuchar sermones y predicaciones pasivamente. Seguramente lo hacemos así. Nos olvidamos, apenas salimos de aquí, nos olvidamos del mensaje. No, debemos seguir insistiendo en él. Por eso estamos entregando una guía donde toman nota de los puntos, donde está la idea principal, porque ojalá en casa volvamos a mirar qué fue el mensaje que no me quedó claro, qué podemos profundizar de él y qué podemos aplicar en nuestra vida de ese mensaje. A la luz de todo esto, entonces, surge una pregunta. ¿Qué debemos hacer una vez hayamos examinado cuidadosamente lo que hemos escuchado según el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios? ¿Qué debemos hacer? Aquí, en lo que acabamos de leer, en nuestros versículos base, hay dos mandatos muy claros, ¿no? Dice, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. Y viene un mandato, digamos, positivo, retengan lo bueno. Y uno negativo, absténganse de toda forma de mal. Hoy pues vamos a ver positivo, el mandato positivo. Retengan lo bueno. Entonces, para ello vamos a desarrollar 4 puntos, que son básicamente 4 preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Volvamos a nuestra idea principal. Debemos evaluar lo que oímos y retener lo bueno, genuino y veraz. Entonces, el mandato que nos dan es retengan lo bueno. La pregunta es, bueno, ¿y qué es lo bueno? Escuchen bien. Lo bueno en este contexto es más bien aquello que después de examinarlo a la luz de las Escrituras, podemos decir que es algo que viene del Señor. Y entonces es algo con lo que debemos quedarnos, a la luz de la palabra, por supuesto. Aquí lo bueno básicamente es aquello que pasa la prueba, que pasa el examen cuidadoso en el que debemos someter cada exposición, cada mensaje, cada lectura. Eso es lo que es bueno y genuino, porque es según la verdad de Dios que lo que es bueno es oro puro. Si nosotros tomamos la palabra de Dios, sabemos que es oro puro. Y eso es lo que transmitimos a través de los mensajes. Oro puro. O sea que llegamos a la conclusión de que lo que tenemos en nuestras manos es oro puro, no es algo falsificado o alguna imitación, no, es oro puro. Y si es oro puro, dice el Señor, debemos retenerlo. ¿Qué haces tú con el oro? Si te regalan un lingote de oro, ¿lo botas? No, lo vas a retener. Si son cosas que no es oro puro, aleaciones, debemos descartarlo. Ahora, hablando en un sentido un poco más práctico, mientras examinamos lo que estamos escuchando o lo que leemos, ¿cómo podemos entonces determinar que esto que escuchamos o que leemos es bueno? Si usas la siguiente regla que te voy a enseñar, te va a ser muy útil
a la hora de determinar qué es bueno, qué es la verdad de Dios realmente, mientras tú estás examinando cuidadosamente el texto o lo que escuchas. Esta es la regla, voy a explicarla, es sencilla. Lo bueno es todo aquello que puede pasar la prueba de las doctrinas y enseñanzas apostólicas. Es todo aquello que puede pasar la prueba de esas doctrinas apostólicas. Si tomamos las doctrinas apostólicas y nos imaginamos como si fueran ellas un horno y metemos allí todo aquello que escuchamos o que leemos, va a pasar por ese horno de las doctrinas apostólicas. ¿Y qué va a pasar? O sale al otro lado oro puro, o sale simplemente hierba o paja, o sale con una doctrina bíblica, o sale como un invento de humanos. Por eso, al pasarlo por ese horno, podemos encontrar si es verdad la palabra que estamos escuchando. Y es que hay muchos errores, mis hermanos, que vienen disfrazados de textos bíblicos, de terminología bíblica, de ahí, digamos que radica esa sutileza del error, que a veces como que, no lo percibimos. Por eso nos dice que debemos examinarlo cuidadosamente para detectar. El error a veces no se presenta así tan claramente. Generalmente hablando se presenta muchas veces disfrazado de versículos, como digo, sacados de contexto o de pasajes bíblicos, o disfrazando todo con alguna terminología bíblica. Y uno dice, ay, sí, ¿cómo sabe el pastor? Uy, lo que dijo me impactó. Debemos mirar cuidadosamente. Porque Dios ordenó a los apóstoles y a los escritores, inspirados, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, para que ellos fueran intérpretes finales de todo lo demás que Él ha revelado aquí. Miremos ese caso. Con esto quiero decir, o no quiero decir, que los apóstoles sean la única fuente de la verdad, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, hablando al Padre, tu palabra es verdad. Desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos toda la verdad de Dios. Y no hay un libro que sea más verdad que otro libro. No, todo es palabra del Señor. Todo cuanto Dios ha revelado es la verdad. Pero, sin lugar a dudas, podemos mirar que los apóstoles son los intérpretes finales que el Señor nos ha dado. Voy a poner un ejemplo. Los escritores de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ellos nos hablan sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos ver en cualquiera de los 4 evangelios. Pero no nos dicen tanto como nos dicen los apóstoles sobre el significado de esa muerte. Sí lo dicen, pero no con la profundidad que los hacen los apóstoles. El Señor, entonces podemos decir que el Señor usa a los apóstoles para que nos expliquen un poco más a fondo el significado de la muerte de Cristo. Por eso tenemos, ejemplo, el apóstol Pablo diciéndonos, Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Aquí se nos explica uno de los motivos por el cual murió Cristo. Y son los apóstoles los que de forma especial interpretan el significado de todo lo que aconteció allí
en la cruz del Calvario. Y así tenía que ser, porque el Señor les había dicho a ellos, a los apóstoles, cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad. Os guiará a toda verdad. Habla cosas que el Señor, digamos que cuando estuvo con ellos, no les quiso revelar. Y yo diría que lo hizo a propósito, esperando que llegara el Espíritu Santo y les revelara a ellos con mayor profundidad aquellas cosas y aquellas verdades. Especialmente quedan aquí registradas en las epístolas. Entonces, cuando vemos y miramos los evangelios y las epístolas, vamos a entender y vamos a comprender muchas cosas que los apóstoles no lo indican con mayor profundidad. Entonces, ahora, a la hora de determinar qué es lo bueno, no debemos usar pues nuestras propias presuposiciones, nuestras propias ideas sobre lo que creemos que es bueno o lo que hemos oído por muchos años que es bueno, sino que debemos hacer uso de la interpretación que el Señor nos da a través de la enseñanza de los apóstoles. Eso es el primer punto, ¿qué es bueno? Ahora vamos al segundo punto. ¿Qué quiere decir ahora retener lo bueno? Retener lo bueno. Recordando nuestra idea principal, debemos evaluar lo que oímos y retener lo bueno, genuino y veraz. Si lo bueno que acabamos de ver es aquello que ha pasado, digamos, la prueba de las doctrinas apostólicas, ¿qué significa eso qué es eso de retenerlo? O sea, ¿cómo retengo eso que encontré que era bueno? Y el término retener en el original es muy interesante. Y aparecen en varios pasajes. Y uno de los pasajes donde habla de retener, lo encontramos allí en Lucas, cuando el Señor ha estado enseñándole a la multitud como era costumbre, y cuando ya termina y se va a retirar, la gente no lo quiere dejar ir. No, por favor, no se vaya, quédese otro rato, ¿sí? Sigue predicando. Miremos allá en Lucas 4:42. Dice: cuando se hizo de día, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Las multitudes lo buscaban y llegaron a donde él estaba y procuraban retener a Jesús para que no se separara de ellos. Esa es la misma palabra que se usa para retener, detener a Jesús. No se vaya, detener. O sea que la multitud había recibido la enseñanza del Señor y cuando Él se iba a retirar, no querían que Él se fuera. Quieren detener al Señor. Y hay otra parte en una carta a Filemón, de Pablo a Filemón, en el capítulo 13, solamente hay un capítulo, en el versículo 13. Recordemos algo de la historia de Filemón, ¿no? Pablo le escribe a Filemón diciéndole que ahí devuelve a su siervo Onésimo que le había robado, ¿sí? Y le dice, ahí se lo devuelvo, pero él ya recibió al Señor, o sea, es otra persona. Entonces, dice allí en el versículo 12 y 13, dice, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Versículo 13, hubiera querido que retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Retenerlo, agarrarlo, es decir, no lo dejo ir. Eso es lo que significa la palabra
retener. Pues a la luz del significado de esta palabra, lo que se nos dice aquí en nuestro texto es que examinemos todo lo que oímos de la palabra de Dios, que la examinemos cuidadosamente, que examinemos, mejor dicho, bien esa palabra predicada, y cuando nos convenzamos de que lo que recibimos verdaderamente es la palabra de Dios, porque está conforme a la doctrina apostólica, entonces que retengamos lo que hemos oído. Es decir, que agarremos lo que hemos escuchado y no lo soltemos, cueste lo que nos cueste. Qué difícil, ¿verdad? Retenerlo todo. Pero es lo que nos dice aquí la palabra, antes bien, examinándolo todo, cuidadosamente retengan lo bueno. Mis hermanos, en esta época que estamos viviendo, donde el Internet marca una pauta muy específica y especial en nuestras vidas, allí tenemos miles de enseñanzas y de predicaciones. Mis hermanos, tenemos que tener cuidado. Este mensaje es para invitarlos a que seamos cuidadosos con todo lo que oímos. Hoy es que hay tantas predicaciones tan hermosas, tantos pastores, mire, y utilizan la misma Biblia que yo tengo, la misma versión. O sea que eso debe ser verdad. Debemos tener cuidado porque son muchos los mensajes, como decía, que vienen disfrazados, ¿sí? Son errores que vienen disfrazados y utilizan la palabra de Dios. O sea que el individuo que usa una Biblia no siempre tiene la verdad cuando estudia o cuando predica de ella. O sea, no podemos oír simplemente y aceptar ingenuamente, porque nos dice la palabra que debemos examinarlo todo cuidadosamente a la luz de la palabra. Ahora bien, ¿cómo se retiene lo bueno? Nuestro tercer punto. Ya vimos qué es lo bueno, ya expliqué qué significa retener lo bueno. Ahora el tercer punto, ¿cómo se retiene lo bueno? Volvamos a la idea principal. Debemos evaluar lo que oímos y retener lo bueno, genuino y veraz. Hay muchas cosas que nosotros sabemos cómo retenerlas sin necesidad de que nos expliquen cómo hacerlo. Si estamos hablando del dinero, sabemos cómo retenerlo, ¿no? Si a veces hay una persona que queremos retenerla, pues utilizamos algún mecanismo para retenerla. Si, por ejemplo, se está saliendo el agua de una tubería rota, sabemos cómo retenerla. Le ponemos la mano o una cinta para retenerla. Muchas cosas sabemos cómo retenerla. Pero ¿cómo uno puede retener la palabra de Dios que recibe? Permítanme presentar entonces algunas maneras en que podemos retener esa verdad de Dios. Punto A. Recibiendo la verdad con toda diligencia mental y espiritual. Este punto es muy importante, mis hermanos. ¿Cómo puedo retener yo la palabra de Dios que escucho? Recibiendo la verdad con toda diligencia mental y espiritual. En ese sentido, tenemos que retener la verdad de la misma manera como uno come
la buena comida. Mire lo que dice Jeremías, el libro de Jeremías 15. Jeremías 15, versículo 16. Dice: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. ¿Cómo retener entonces lo que escuchamos? ¿Cómo retener este mensaje, mis hermanos? Si venimos con la actitud, con el hambre para comer la comida espiritual que recibimos, pues es la única forma en que nos alimentamos. Dice Jeremías que hacía con las palabras de Dios cuando se la presentaban o cuando las enseñaban. ¿Qué decía él? Que solamente las admiraba. ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo habla de bien? O las escondía en algún hoyo, en alguna parte. No, él dice que él las tomaba esas palabras y se las comía. Es decir, las absorbía, las asimilaba hasta que éstas formaran parte de su propio ser. Por eso él dice: tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Vinieron a formar parte interna de mí. Y hacia allí vamos, mis hermanos. Vinieron a penetrar a mi corazón. Y hacia allí vamos. No solamente me complacía en escucharla, yo me las comía. Y si nosotros queremos asimilar la palabra de esta manera para poderla retener, vamos a tener que recibir la palabra de Dios con toda diligencia mental y espiritual. Mire, acompáñenme allí al libro de Proverbios. Vamos allí a Proverbios 2, del 1 al 5. Voy a leerlos, estos versículos, y voy a hacer énfasis en unos verbos que nos indican y complementan lo que estoy hablando. Capítulo 2, del 1 al 5. Dice: hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Marquen bien esa porción de Proverbios. Es un resumen muy completo de lo que estamos hablando en esta mañana. Este pasaje nos da, digamos, en poder entender el temor al Señor y descubrir el conocimiento de Dios. Es lo que nos está diciendo allí. Hay que recibir esa palabra. Hay que atesorar esa palabra, hay que buscar esa palabra con diligencia. Y hermanos, ese es el problema de muchos cristianos que no escuchan la palabra con solicitud, no la escuchan con diligencia. Están allí sentados, pero dejan que su mente vaya por allí a 1000 lugares. Su mente nuestra en cualquier momento sale disparada y por allá está pensando en cualquier otra cosa. Tantas cosas. Entonces debemos, mis hermanos,
preparar nuestras mentes y nuestros corazones para venir a oír la palabra. Con razón se escuchan o oyen algunas partes de la palabra. Y entonces generalmente en nuestras predicaciones expositivas, al final damos alguna aplicación o aplicaciones a lo que acabamos de enseñar. Y si la persona por allá escuchó en un momento alguna cosa y viene y pone atención a la aplicación, pues no sabe de dónde vino. No sabe cuál es el soporte de la aplicación porque no ha entendido el mensaje, no ha escuchado el mensaje. Lo que pasa con la parábola del sembrador que todos conocemos, ¿no? Nos ilustra mucho de buena forma esto. Dice en esta, nos habla de aquellos que son representados por la semilla que cayó junto al camino. ¿Recuerdan? La semilla es la palabra de Dios y cayó junto al camino. Y allí el camino, pues, es por donde pasa la gente, entonces eso está duro y entonces queda la semilla muy por encima. ¿Y qué dice la palabra? Que vienen las aves y se las comen. ¿Sí? Las aves y se las comen. Y esto sucede con aquellos que escuchan, que no escuchan la palabra con diligencia. Por ejemplo, la semana pasada preguntaría, ¿de qué hablamos? ¿Cuál fue el mensaje? Vamos a ver. No sé si esa semilla que damos cada semana y dejamos allí cayó en tierra árida, en el camino, al borde del camino, y vinieron las aves de las distracciones, se la llevaron, o las aves de las diversiones, o las aves de los afanes, o las aves de tu propio olvido, o de tu propio descuido, y se llevó esa palabra. Ya las aves se la comieron y se olvidó el mensaje que habíamos predicado. Nos resulta difícil recordar los mensajes. Por eso utilizamos esta hoja de guía para que recuerden el mensaje, para que recuerden la idea principal y puedan sembrar en su corazón la enseñanza. De eso es lo que estamos hablando, porque muy fácilmente olvidamos las cosas. De pronto nos sorprende alguien que sabe estadísticas y se sabe las estadísticas del fútbol europeo y sabe quién juega y cuánto quedaron y cómo es la clasificación. Sí, podemos retener algunas cosas, pero ¿cómo hacemos para retener lo que realmente es bueno? Entonces, recibiendo, mis hermanos, la verdad con toda diligencia mental y espiritual. Hermanos, tenemos que hacer el mayor esfuerzo para poder escuchar la palabra. Si tú no llevas una vida o no te preparas para el domingo, yo sugiero, por ejemplo, si uno el sábado trasnocha, ¿sí?, por cualquier motivo, pues obviamente tu mente va a estar cansada y llegas aquí en la mañana y pues no vas a escuchar la palabra. Tu mente está saturada, de pronto tus ojos sí me están mirando, algunos con esfuerzo. Sí, yo también he estado a ese lado y sé lo que a veces pasa. ¿Sí? Pero no se nos va la mente. Por eso debemos prepararnos. Y qué bueno que el sábado digamos, ay, mañana es domingo. Mañana vamos a recibir la palabra del Señor. Vamos a nuestra iglesia, a nuestra congregación con gozo. Entonces, voy a dormir bien esta mañana para despertarme con gozo y alegría y venir a escuchar su palabra. Eso es lo que debemos hacer. Si tú has descuidado, digamos, esa parte
de prepararnos para recibir el mensaje, pues es algo que de una forma u otra estamos ofendiendo al Señor. Para que puedas entonces retener la palabra del Señor, Él mismo nos manda que tienes que recibir esa palabra con diligencia mental y espiritual. Segundo lugar, ¿cómo podemos retener lo bueno? Punto B. Aplicando la verdad que recibimos. Aplicarla en cualquier área de nuestra vida. Hermanos, si escuchamos la palabra y decimos, sí, yo no me dormí, yo puse cuidado, yo tomé notas, yo comprendí, llegué a la casa y verifiqué de que si fuera verdad lo que me dijeron allá estuviera relacionado con la palabra de Dios. Bien, y hasta ahí llegó. Si no aplicamos la verdad que estamos enseñando, pues se va a olvidar. Se va a olvidar. La palabra que nosotros recibimos es para que la apliquemos. Hermanos, la palabra no es solo para instruir nuestra mente, sino también para afectar y transformar nuestras vidas. La verdad de Dios nos hace demanda sobre nuestro pensar, sobre nuestra manera de tratar a nuestros padres, sobre la manera de tratar a nuestras esposas, a nuestros esposos, sobre la manera de comportarnos en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la iglesia, sobre la manera de conducir el carro, sobre la manera de nuestros pensamientos. Son nuestros ojos, sobre nuestra forma de expresarnos, sobre nuestra actitud en general. Entonces la Biblia no solo es teoría, es práctica en nuestra vida diaria. La Biblia es para vivirla. La Escritura entra por la mente en primer lugar. Y si la mente está completamente exhausta, no va a poder entrar como debe. Pero una vez entra, para poderla retener allí dentro de nuestro corazón, tenemos que aplicar esas verdades que escuchamos aquí. Bueno, si el Señor me ha dicho que ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, bueno, yo voy a dejar de tener excusas y voy a aplicarlo. Lo que el Señor me dice, voy a aplicar. Voy a empezar a cambiar mi vida. El Señor me ha dicho que no me una en yugo desigual. Por eso voy a cortar radicalmente alguna relación que tenga ese inconveniente. El Señor me ha dicho que me ha llamado a la oración. Entonces desde hoy empiezo a orar, mis hermanos. Es que cuando repetimos aquí, orar sin cesar, inclusive, versículo anterior de nuestro texto de estudio, allí en Primera de Tesalonicenses, dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Tenemos que actuar con lo que oímos. Tenemos que estar diariamente en oración, leyendo la palabra, aplicando la palabra en nuestras vidas. Así es que, ¿cómo se retiene lo bueno? Será nuestro tercer punto. Finalmente, cuarto punto, ¿cómo recordar lo bueno? Nuevamente la idea principal, debemos evaluar lo que oímos y retener lo bueno, genuino y veraz. Una de las pruebas más claras de nuestra naturaleza humana y de nuestro pecado, ¿cuál es? ¿Cuán fácilmente nos acordamos de aquellas cosas que queremos con todo nuestro corazón olvidar? No sé si les ha pasado eso.
cuántas imágenes a las cuales nos expusimos hace bastante tiempo atrás pueden que vengan a nuestra mente y no quisiéramos que esas cosas vengan. Cuán fácilmente nos acordamos de lo que vimos o de cosas que nos dijeron o que nos hicieron. Cuán fácilmente nos acordamos de aquel hermano que nos habló mal hace 7 años. Cuán difícil es recordar la palabra que hemos oído. Cuán difícil es el traer a nuestras mentes aquel pasaje bíblico, aquel versículo que habíamos aprendido de memoria y con el tiempo se nos fue. Y cuando lo necesitábamos, no nos acordamos. Cada vez, mis hermanos, que leamos la palabra o que escuchemos una predicación, hagámoslo entonces conscientes de la verdad de que lo que vayamos a leer o a escuchar difícilmente se va a aferrar en nuestras mentes, de tal forma que tenemos que hacer todo lo posible para que se quede allí. Una de las cosas que nos sirven mucho es cuando enseñamos. Los maestros repiten y repiten y ya cada vez que enseñan, pues es mucho más fácil porque ya tienen todo claro. Y si no somos maestros, si estamos compartiendo el Evangelio y si lo compartimos frecuentemente, esto nos va a ayudar a recordar los versículos clave y lo que tenemos que hacer para responder a lo que dice la palabra. Meditar en ella de día y de noche. Mira, el Salmo 1 dice que es aquel el que medita en la palabra día y noche, aquel que hará prosperar su camino. Debemos tener esa vida nuestra, meditando de día y de noche en su palabra, compartir su palabra, leer su palabra y retener su palabra. Es que por medio de esa meditación continua en la palabra es que hacemos que ésta penetre en la mente y en nuestro corazón. Mis hermanos, tenemos mucho por la cual pensar, meditar, porque el Señor nos ha llamado. Y esta mañana ese es el mensaje. El Señor nos ha llamado a retener la verdad, lo cual significa que vamos a tener que meditar, procurar retener lo que oímos en esta mañana, recordar lo que dijimos sobre retener, cómo hacerlo, porque nosotros somos muy olvidadizos. Básicamente, hermanos, reciban entonces la palabra siempre, mis hermanos, con diligencia. Procura aplicarla en todo aspecto de tu vida. Traerla constantemente a tu memoria para que no se escape. Así es, mis hermanos, retener la palabra y aplicarla. Amén. Vamos a orar. Tenemos nuestros rostros. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que somos propensos a olvidar lo que recibimos. Nuestras mentes son muy débiles e insuficientes, Señor. Pero también reconocemos que tenemos tu Espíritu que nos favorece y que nos ayuda a que quedemos satisfechos al recibir tu palabra. Queremos
en obediencia, Señor, retener lo bueno, retener tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a recibirla con una mente diligente. Ayúdanos, Señor, también a aplicar lo que escuchamos y aplicarlo inmediatamente, Señor. Ayúdanos a recordar esas cosas, meditando en ellas constantemente, de día y de noche, para que vengan a formar parte de nosotros y que Cristo, Señor, sea formado en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.